Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Señor, estamos agradecidos, Señor, porque tenemos lo más importante, tu presencia, papá. Tú estás en este lugar, bendito es tu nombre, Señor, para siempre. Sentimos tu presencia, sentimos tu abrazo, Señor. Somos tus hijos, no nos has abandonado, Señor. Tú estás presente. Tú peleas por nosotros, nos defiendes, Señor, nos sustentas y tu brazo poderoso, Señor, nos levanta. Eres bueno para siempre, Señor. Gracias, toda la gloria, toda la honra para ti, mi Dios, por siempre. Gracias, papito, gracias. Y recibimos de tu palabra, Señor, porque te necesitamos, Padre. Ese alimento que nos fortalece, ese alimento que nos aviva, Señor, nos levanta. Ese alimento necesitamos en el día de hoy, papá. Usa a tu hijo, llénalo de tu gracia, fortalécelo, guárdalo, Señor. Guarda su mente, sus pensamientos, sus labios, papito. Guarda su corazón y que tu Espíritu Santo sea obrando a través de su vida para todo tu pueblo, para todos tus hijos, para aquel que tiene necesidad de ti, Señor. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Nos rendimos ante ti, ante el gran yo soy, Dios Todopoderoso. En Cristo Jesús, gracias, papá. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios por siempre. Que el Señor bendiga al pastor. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento después que se saluden. Sí. Bien. Sentíamos por ahí unos petardos, unos cohetes. Están celebrando el fútbol. Chile está celebrando el nuevo campeón. Y no nos pongamos espiritualoides, porque a todos nosotros, la gran mayoría, nos gusta el fútbol, ¿eh? Entre otras, un hobby, el fútbol es un hobby. Y nos gusta también, y más nos gusta cuando el equipo que nos gusta gana. Así que felicitaciones a todos los colobolinos de corazón. Y muchas bendiciones. Y contentos también de poderles ver y de poderles hablar. La señorita, la hermana Claudia, no, la hermana Sara, por favor. Así que hoy día vamos a hablar de algo que es muy importante. ¿Sabe usted que la palabra más corta que está en la Biblia es una que dice fe? ¿Cierto?
Es la más corta, no hay otra. Con un gran significado profundo, y que es importante que la iglesia sepa de que la fe es la que le agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradarle. Y hoy día quiero compartir con usted una palabra hermosa, que primero está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, si gusta la busca. Y le damos lectura, no sin antes saludar a todos los hermanos, personas que simpatizan con el Evangelio, que están sintonizando redes sociales, Facebook, y también la página web de Jesús Nuestro Refugio, donde pueden ver en directo todo lo que se hace acá. La fe, 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un versículo lleno de mucho significado y cortito. Pueden tomar asiento. La pregunta que se hace, ¿por qué la Biblia siempre nos dice que en épocas pasadas los milagros eran esencia del pueblo cristiano? Se veían milagros, resucitaban los muertos, sanaban los enfermos. Una enfermedad tremenda de esa época que era la lepra, también fueron sanados. Y la Biblia nos hace sentir como que es algo común que la iglesia viva, porque se supone que la iglesia tiene un Señor que es sobrenatural. Y la iglesia antigua, y algunas todavía, que son las más escasas, siguen participando y siguen teniendo la bendición del Señor a través de milagros. Y la pregunta es, ¿por qué hoy día no recibimos milagros? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos ver milagros en nuestra iglesia? Y es una pregunta que todos se hacen, y yo también me la hacía en un principio, y cada vez que pasa el tiempo con mayor frecuencia la gente se hace esta pregunta. ¿Pero qué sacamos con orar? Si Dios va a hacer su voluntad igual. Sí, perfecto, pero la voluntad de Dios es buena. Si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer de tal forma que nosotros vamos a entender que la petición que hicimos, la hicimos con fervor, una petición humilde al Dios Todopoderoso, y que estaba dentro de sus propósitos y sus planes, porque Él es misericordioso. Si yo pido algo que me beneficia, y Él ve mi vida, ve mi futuro y sabe que me beneficia, me lo va a dar, me lo va a otorgar. Porque dice que para el que cree todo es posible, dice la palabra. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que impide entonces que nosotros podamos recibir milagros? ¿Qué es lo que impide? Bien, que el eje central de esto es la fe. Por eso el versículo que leíamos dice, es pues la fe. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza, seguridad absoluta. Yo sé, estoy seguro, nada me conmueve, nada me saca de ese pensamiento de que mi fe es la fe que le agrada a Dios, y como Dios es galardonador, va a otorgar mi petición siempre que está dentro de su voluntad. Y yo no le estoy pidiendo nada que vaya a dañar a alguien, sino que estoy pidiendo, o por un vecino, estoy pidiendo por una persona inconversa, estoy pidiendo por la salud de una persona, estoy pidiendo por el trabajo de una persona, y al final estoy pidiendo por mi vida y por los míos.
Porque a Dios le agrada cuando uno pide por los demás. No que somos los que oramos siempre como la ovejita, ¿no? Ayúdame, escúchame, socórreme. Entonces, así oran la ovejita, ¿no? No, nosotros tenemos que orar ya como ovejas, pero ovejas maduras, ¿cierto? Está buena. Esos son soplos del Señor. Entonces, queridísimos hermanos y hermanas que nos rodean y nos escuchan, el eje central para responder a esta pregunta es: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Va más allá de esta definición? ¿Tu fe está realmente segura de que lo que estás pidiendo se encuadra en lo que Dios dice en su palabra y que tú estás seguro que lo vas a recibir? Si tu fe es así, es sobrenatural. Es una fe que pone Dios, es la fe que hace milagros. Es la fe que hace milagros. Y a veces pedimos y estamos mal orientados con una fe que no es la que Dios espera que nosotros tengamos. A veces una fe radicada en nuestra fuerza, en nuestras posibilidades, en nuestros currículos. Es una fe que cuelga de un diploma que tenemos, de nuestra capacidad humana. Pero la verdad que no es eso lo que Dios espera. Dios espera que yo crea en Él y en su palabra. Que mi fe esté sustentada en lo que Él dice, en lo que Él habla, en lo que Él promete. Eso es lo que hace que Dios escuche, porque es palabra que Él señala, es su voluntad. Así que, hermanos, el propósito de hoy es conversar sobre eso y tener en cuenta que nuestra fe está íntimamente unida a los milagros. Y yo he recibido respuestas. Y respuestas donde ni siquiera he elevado mi voz, sino que orando en el Espíritu le he dicho al Señor alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna respuesta de Dios para mis seres amados, para vecinos, para personas que anteriormente llamaban y decían: pastor, o algún hermano, pastor, yo este miércoles voy a ir a ver un trabajo, ore por mí para que me vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que era esa petición? Yo la trasladaba al Señor y le decía al Señor: papá, esta persona me ha pedido tal cosa y yo no puedo hacer nada porque hace todo eres tú. Y yo sé que tú lo escuchaste, Señor, pero yo te pido por él, para que tú le ayudes, Señor, conforme a tu voluntad. Ahora, el problema del cristiano es exactamente que no tiene definido qué significa fe. A veces dudamos. ¿Qué es lo que es fe? Bueno, yo tengo fe en que me va a ir bien. Ok, es una fe normal que tenemos todos, ¿no? Porque de repente también necesitamos que nosotros dispongamos de nuestras capacidades para hacer algo. Pero la fe está íntimamente ligada a la certeza. Aquí dice: la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que viene. Y eso está unida de tal forma que viene la convicción. No, yo estoy convencido. Yo estoy convencido de que lo que estoy esperando viene, está. Porque estoy pidiéndoselo al único que me puede escuchar y lograr mis anhelos. Y porque estoy pidiendo conforme a su voluntad. Y porque estoy pidiendo a nombre de su Hijo. Y su Hijo me dijo a mí, me dice en su palabra, que todo lo que yo pido en su nombre, Él lo hará. ¿Me está entendiendo? Entonces mi fe ya empieza a estar radicada en la palabra de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios habla. Y no es como para obligarlo. A Dios no lo puede obligar nadie. Y a veces la voluntad permisiva de Dios da algo para que la persona lo tenga, pero después no es lo que realmente Dios quería para él, sino que es una respuesta que el hombre se equivoca y que es Dios el que señala el camino.
Así que en Hebreos 11, lo que estábamos leyendo, la certeza y la convicción forman parte y es la que fortalece nuestro corazón. Yo sé en quién he creído. Punto 1. Tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Tu palabra dice que si yo pido conforme a tu voluntad, tú lo harás. Tú tienes promesa para tus hijos, Señor. Y yo lo que te estoy pidiendo no lo puede hacer nadie más que tú. No se olvide que la oración es una conversación. Y es una conversación no unilateral, sino que bilateral, donde hay dos personas conversando, como cuando usted conversa con su marido, cuando la esposa conversa con sus hijos, cuando las solteras conversan con sus amigas, para que nadie se le enoje. ¿Ah? Claro. Está convencida de lo que pidieron. Dios lo va a hacer. Certeza, convicción. Eso fortalece nuestro corazón. Oye, no lo dijo el vecino, lo dijo Dios. Dios dice que Él es mi sanador. O sea, Señor, yo te pido que tú me sanes. Y lo pido, Señor, porque tu Biblia dice que tú hiciste millares y millares de sanidades. Que tú no tan solo viniste a salvar al hombre, sino que la salvación también es sanidad. ¿Me están entendiendo? Personas que han conocido a Cristo han sido sanadas. Entonces, la certeza y la convicción no dependen de Dios. Quiero que esto quede claro. Mi certeza y mi convicción no depende de Dios. Depende de mí. Que yo dentro de mi mente y mi corazón le crea a Dios. Y eso va a hacer que yo me convenza cuando lea que la fe es más chica que la semilla de mostaza. Pero después vea qué pasa con esa semilla cuando se siembra. La Biblia dice que crece como un árbol de tal tamaño que ahí las aves hacen nido. Una semilla tan chica hace un árbol tan grande. Entonces, si mi fe es como la semilla de mostaza, la palabra me dice que yo le puedo decir a ese árbol, sale de ahí y el árbol va a salir. Porque nada es imposible para Dios. Pero Dios revisa mi corazón. No mi palabrería, no mi dicción, sino mi creencia. Así que no depende de Dios, sino que de nosotros, esta certeza y esta convicción. La fe no es simplemente esperanza. No, yo tengo la esperanza que Dios me va a contestar. No. Cualquiera puede tener esperanza. Cualquiera. Pero fe no puede tener cualquiera. Una persona inconversa puede tener fe. No, yo tengo fe que a mi marido le va a ir bien. ¿Qué? Una fe natural. Yo sé que mi hijo va a pasar de curso. Yo sé que va a llegar sano a mi casa. Estoy segura. Tengo fe. Esa fe la tenemos todos. Pero la que Dios quiere es la otra fe. Que le creamos a Él. Y que hablemos respecto a lo que Él quiere para nuestras vidas. La fe del presente, que es la que estamos viendo, no es una mera expectativa. Ay, voy a tener fe a ver si me va bien. No sirve. ¿Sabes lo que nos hemos fijado con mi esposa siempre? Y no quiero ponerme como ejemplo, ni menos a ella, porque nosotros a veces hablamos de Cristo, no de nosotros. Pero fíjese usted una cosa, nosotros lo hemos fijado. Llegamos a un lugar, hablemos de un almacén, un puesto en la feria. Está pelado, solo. No había nadie. Y llego con mi esposa y empezamos a ver y a pedir. ¿Qué pasa? Se llena de gente. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero es que nosotros, según la palabra, somos de bendición. Somos de bendición. Si llegamos a un lugar, Dios está con nosotros. Y Dios va a bendecir a que yo bendiga. A que yo bendiga a la gente, Él lo va a bendecir. Fíjense en eso, son signos de Dios.
Son cosas tan íntimas que a veces pasan desapercibidas, pero nosotros pasan siempre, hermano. Siempre. Hemos llegado a un lugar donde no hay nadie, después miramos, hay colas esperándose, como que el Señor está acá. Síntoma o signo de Dios. Así que para que usted esté segura que cuando va a algún lugar no va sola. Puede que ande sola, o con su marido, o con su amiga, pero sola no anda. Así que es una convicción la fe de ahora que debemos tener nosotros y la debemos recibir ahora mismo. Mire, aquí yo voy a citar otro pasaje que está en Romanos y lo vamos a buscar. En Romanos capítulo 10. Es un versículo que nosotros ocupamos mucho. Romanos, no se levante, sentadita nomás. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ah? Eso dice el versículo 9. Y el 10, ¿qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién es el que otorga fe? ¿Quién es el que pone fe en el corazón? Cuando usted confiesa a Jesucristo, usted le está creyendo a Dios. Usted está haciendo, sí, Dios mío, yo sé que tú viniste, tú manaste, llegaste a la tierra a salvar al mundo, lo sé, lo creo y lo confieso. Y no lo digo de pensamiento, lo habla mi boca. Mi boca está diciendo, creo que Jesucristo es el Señor y mi Salvador. Y creo que tú lo resucitaste el tercer día de los muertos. Y creo que Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Lo creo, Señor. Entonces, en esos momentos, yo estoy confesando con mis labios lo que hay en mi corazón, donde Jesús está entronado como Rey. Y estoy hablando en esos momentos de que yo creo, creo y creo. Y no es una fe ciega, sino que creo en lo que Él dice, en lo que Él establece y en lo que Él habla. Esa es fe. Convicción. Oye, no, pues la Biblia dice, la palabra dice, y no hay hombre en la tierra, y creo que en ningún lugar, que pueda decir que Dios es mentiroso. No hay. O que Dios habla mentira. No. Entonces, la fe no es solamente visualizar lo que vemos, pensar acá. Antes de tener vehículo con mi esposa salíamos a caminar, de repente yo veía un vehículo y decía, uno de estos quiero. Y ponía mi mano encima del vehículo. Decía, Señor, este vehículo quisiera tener. Siempre así. De que el Señor nos respondió. Y de ahí cambiamos reiteradamente y seguíamos recibiendo de parte de Dios. Porque Dios ve la necesidad del corazón. Esa fe simplemente no es de visualizar. No, yo creo, yo pienso que sí. No. Yo estoy convencido, tengo la convicción. Mis ojos de la fe ya lo ven. Porque mi fe no está cimentada en palabras de hombre, está cimentada en la palabra de Dios. Dice que la fe debe ir acompañada de la creencia que hay en el corazón y confesar con los labios. Yo les conté un día que conversaba con una señora que era vecina de una hermana que llevaba como 15 años en una iglesia, y la vecina hacía 20 años que vivía al lado de ella y que nunca se había enterado que ella era cristiana, nunca. Conversaban un montón de cosas, pero ella nunca le habló de Cristo. Hasta que un día me dijo, ¿usted conoce a esa señora que tomó la micro recién? Sí, le dije, es la hermana Chelita, por darle un nombre. ¿Qué? ¿La hermana Chelita?
¿Es evangélica? Sí, ella asiste a la misma iglesia donde estoy yendo. No tenía idea, hace 20 años que yo he hablado de ella y nunca me ha hablado de Cristo. Pero, sin embargo, llegaba a la iglesia, levantaba las manos, cantaba, oraba. ¿Y dónde estaba esa fe para compartir? ¿Dónde estaba esa fe para decirle a su vecina, mira, yo conozco a alguien que pueda ayudarte a solucionar alguna dificultad? Alguien que te pueda escuchar y ayudarte a tener paz. Nunca. Por eso la fe hay que confesarla con la boca. Así dice la palabra. La palabra dice que debemos confesar con los labios. Dios quiere que abramos la boca y hablemos de Él. Porque la misma palabra del Señor nos dice que ¿cómo conocerán si nadie les habla? ¿Y cómo oirán de Dios o de Cristo si no lo compartimos? Bien, hay una cosa que impide que Dios se glorifique y se manifieste: la duda. La duda echa a perder toda promesa de Dios. Porque Dios quiere que sea una fe férrea, firme, verdadera, valiosa. Mire, en Marcos 6:2, vámonos a Marcos, ocupemos la Biblia. Marcos capítulo 6, versículo 2 y del 2 al 6. Dice así la palabra. Marcos capítulo 6. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro. Escuchen, y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorrían la aldea de alrededor enseñando. ¿Qué impidió que él hiciera milagros? No le creía. La falta de fe impidió que él hiciera milagros. Vale decir que cuando usted esté en una iglesia y estemos orando por un enfermo, ni se le ocurra dudar que le estamos orando a un palo, a una imagen. Usted está convencida que el Dios Todopoderoso está al lado suyo escuchando. Y usted pide con fervor y pide creyendo. Y Dios lo va a hacer. Por eso es importante. La duda interrumpe la fe. La duda hace que el milagro no exista. Hay fe negativa, hermanos. Esa fe negativa que dice, ¿y crees tú que Dios no puede hacer? ¿Estás seguro que a lo mejor Dios no escucha? Es una fe negativa. ¿Y Dios podrá hacer eso? La Biblia dice que nada es imposible para Dios. Pero mi fe negativa puede decir, que a lo mejor conmigo no. Yo he sido tan malo, tan mala, le he hecho daño a tanta gente que a lo mejor a mí no me quiere salvar. Una fe negativa que va a impedir que Dios obre. ¿Cómo yo crezco en la fe? Buena pregunta. Depositando mi confianza en Él. ¿Cuándo usted conoce más a una persona?
cuando se relaciona con ella, ¿no? Cuando usted habla con esa persona le abre su corazón y usted la empieza a conocer. ¿Qué pasa cuando conversamos con Dios? Él se nos revela, nos ilumina, nos habla, nos enseña. ¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra confianza en Él. Mi confianza está en Dios, no en el hombre. Dios sostiene a lo suyo. Por eso, si a veces las cosas son contrarias a lo que nosotros queremos, es porque Dios sabe lo que nos conviene. Lo que no tenemos que hacer es perder la fe, que Dios se equivocó o que Dios no quiso hacerlo. No, siempre decir que Dios hace conforme a su voluntad. Y Él es soberano. Si crecemos en fe, vamos a ver la mano de Dios. Si clamamos por un milagro, la fe debe movernos a creer. ¿Y qué nos tiene que mover la fe? Creer que recibiremos lo que estamos pidiendo. Así que el mismo Marcos, veamos también Marcos capítulo 11. Busquemos Marcos 11. Capítulo 24. Dice así. Vamos a leer el 23 también. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dices. Lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Lo dice, ¿cierto? La palabra. Y yo no escribí la Biblia, menos este versículo. Palabra de Dios. O sea, yo tengo que pedir orando, que es hablando con Dios, y creer que lo voy a recibir. Creer que lo voy a recibir. El Señor Jesús enseñó que para el que cree todo es posible. ¿Y dónde lo dice? En el mismo libro que usted tiene ahí, en el capítulo 9 de Marcos. Nueve 23. Dice, Jesús les dijo, 9:23. Marcos 9:23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Lo tienes subrayado, me imagino? Interesante. Subrayelo. Porque nosotros somos como niños. ¿Qué hace cuando usted le dice algo a un niño? Después el niño se lo cobra. Pero si tú dijiste, ¿cierto? Tú dijiste que me iba a comprar una bicicleta. No era para que te quedaras callado. No eres mentiroso, yo quiero una bicicleta. Dios no es mentiroso. Así que, hermanos queridos, Jesús nos dice que para el que cree todo es posible. Pero esa creencia tiene que estar cimentada en la fe. La fe, las señales y los milagros. Escuche bien, la fe, las señales y los milagros siguen a los hijos de Dios. ¿Y quién dijo eso? Eso, la Biblia. Ahora, si tenemos fe en el Señor Jesús, nuestro Señor, tenemos fe en Él y en las obras que Él hizo, la palabra es clara, podemos llegar a nuevos niveles. Mire, busque Juan, el Evangelio de Juan, que está después de Lucas,
el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, versículo 12 al 14. Aquí está el Señor cuando le dice a sus discípulos, a sus seguidores: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean en mí. O sea, es lo mismo. Si yo les digo algo, créanlo, porque es Dios hablando con ustedes. Versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Después sigue: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Se da cuenta? ¿Lo tiene subrayado, me imagino? Para cuando esté dando se acuerde, pues. Interesante. ¿Cómo nos habla? Como decía la hermanita pentecostal: aúle, Señor. Cuando uno abre la Biblia, el Señor empieza a hablar a nuestro corazón. Si tenemos fe, el Señor va a respaldar nuestra petición conforme a su palabra. Y el mismo Señor Jesús fue el que dijo que estas... Marcos 16, 15 al 18. Dice: y les dijo, escuchen bien, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién lo dice? Jesús. Entonces, ¿cómo crece nuestra fe? Leyendo la palabra. Tengo una persona enferma, una persona más está enferma. Señor, voy a ir, voy a hacer lo que tú dices. Voy a orar por él, Señor, para que tú hagas tu obra y sea glorificado. Hermano, eso pasa, créame que pasa. La gente recibe sanidad. Y Dios dice: aquí estoy yo. Aquí estoy. Ahora, si Dios me dice que no es lo que estoy pidiendo, es no. Porque Él sabe lo que conviene. No yo. Él sabe. Así que es necesario que revisemos nuestra fe, queridos hermanos. ¿En qué nivel nos encontramos? ¿Dónde estamos parados? ¿En qué creo? ¿Le creo a la Biblia? Creo en Dios, pero ¿le creo a Dios también? ¿Me porto como Él quiere? ¿Me arrepiento toda vez que hago algo malo? ¿Lucho contra el pecado? ¿Contra la tentación? ¿Invoco su nombre cuando estoy en peligro? ¿Le pido perdón cuando lo ofendo de palabras, de omisión? Revisemos nuestra fe. ¿Cómo está mi relación con Él? Porque según cómo sea mi relación con Él es mi crecimiento. Es lo que Dios me va a enseñar y voy a aprender. ¿En qué nivel nos encontramos? ¿Cuánto tiempo llevamos el Evangelio? Y todavía seguimos como niños. O ya somos
personas que hemos creído a lo que dice su palabra y vamos a hacer lo que dice su palabra. Si el Señor me dice, vayan, id, no me está diciendo, ven, no. Tú ya viniste a mí, ahora te toca salir. ¿Qué le dijo a Juan? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Qué le dijo a Jacob? Ahora los haré pescadores de hombres. ¿Qué enseñanza le dio? Que los peces están en el centro del mar, no están en la orilla. En la orilla a veces no hay nada, pero hay que ir donde están los problemas, las dificultades, donde hay violencia, hambre, pestilencia, robo, prostitución. Ahí están los peces que Dios quiere agarrar. Tenemos que tirar la red porque Él va a escoger los peces. Mi fe me hace obrar y actuar conforme a lo que dice su palabra. Por mi fe soy medido. Cuando tenemos esa convicción en nuestro corazón, hermano, contemos con el Señor. Podemos afirmar y confirmar que yo tengo una fe dinámica, una fe que actúa, una fe que se proyecta, una fe que puede planificar, porque tiene un respaldo escritural. Como conclusión yo les digo eso. ¿Cómo está mi fe? Vivo llorando todo el día, reclamando. No puede haber miedo. El miedo es algo muy natural del ser humano que le sirve como una defensa. Pero cuando ya se torna una enfermedad, eso es complicado. Así que, hermanos, tenemos que creer por encima de todas las circunstancias lo que estemos viviendo. Una guerra frontal. Vemos lo que Satanás está haciendo en la humanidad. Pero la palabra del Señor me dice, vendrán 1000 y 10.000 a tu diestra, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo las cosas, las circunstancias para creer, sino que yo creo en el Dios de las circunstancias, que domina todas esas cosas. Si esa fe la impregnáramos en los demás, si esa fe la compartiéramos con los demás, si reprendiéramos al negativo, si rechazáramos al que está viendo todo negro, la cosa sería diferente. Con nuestra actitud negativa a veces llamamos a lo malo. Todos podemos llegar al nivel que Dios quiere, todos, sin excepción. Porque si Dios nos llamó, algo vio en nosotros. Dios nos llamó porque tenemos algo que nos tienen. Al menos nuestra creencia en Él, confianza y amor. Conoce nuestros sentimientos. Nuestro pasado, presente y futuro está en las manos de Él. No renunciemos conforme a nuestra lógica. No llevemos todo lo racional. No creamos lo que el mundo dice. Creámosle a Dios. Y pongamos en práctica la fe. Porque los milagros son algo real y práctico para todos nosotros. Hoy día mismo se ha producido un milagro en este lugar. En que ustedes estén atentamente escuchando esta palabra. En que yo no vea a ninguno que está dormitando, quedándose dormido. Porque Dios está hablando al corazón, diciéndonos, esto es lo que yo quiero de ti. Esto es lo que yo necesito de ti. Pon en práctica esto que te estoy hablando para que tú veas lo que dice la Escritura, que somos más que vencedores. Porque estamos en aquel que ha vencido todo, no hay nada que le haya doblegado. Y porque si creemos en Él, todo es posible. Así que, hermanos, Dios les bendiga mucho y que esta palabra tome sentido en sus corazones, que los convenza en que todos nosotros somos hijos de un mismo Padre y que ese Padre ama a sus hijos. Póngase en pie.
Damos gracias al Señor. Vamos a cantar una alabanza. Sí, después vamos a cenar. ¿Ya? Porque vamos a tener una cena íntima entre nosotros. Pero antes, mi esposa con Emanuel han preparado un tema que quieren alabar al Señor con todos ustedes, y para demostrar que hay avances en lo que están estudiando. Así que vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por lo que se ha hablado, por lo que hemos dicho y hecho. Porque tú, Señor, has puesto en nuestros corazones la fe. Y quieres que esa fe crezca cada día más. Y que actuemos, Señor, creyendo en ti. Y cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han escuchado, reflexionen respecto a este tema. Y que piensen que son hijos de un Dios de lo imposible. Que para Dios no hay nada que se pueda oponer. Nada que pueda doblegar su voluntad. Por eso le damos gracias, porque somos sus hijos y porque Él pone esas palabras en nuestros corazones. Bendice a las familias representadas, Señor, y que tu fe en esta hora alimente los proyectos, los planes que hay como familia. Que usted, Señor, abra las puertas que han permanecido cerradas conforme a sus promesas. Muchas gracias por estar en medio nuestro, Señor. Y yo creo, Señor, que tú vas a hacer tu voluntad en este lugar. Lo creo. Porque tú nos has mantenido, nos has sostenido y nos has socorrido. Porque en los momentos difíciles que hemos pasado ha estado con nosotros. Y porque ya estamos viendo la salida del túnel. Porque ya estamos sintiendo tus caricias, Señor, y que la salida del desierto está pronta. Te adoramos, te bendecimos por cada uno de mis hermanos que han sido fieles. Y a los infieles, Señor, manifiéstate a ellos. Háblales como un padre a sus hijos para que recapaciten y para que hagan tu voluntad y no la de ellos. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos gracias al Señor porque, como dice el pastor, el Señor nos ha sostenido y no ha dejado que volvamos atrás. No nos ha dejado caer. Nos ha mantenido y nos ha fortalecido para poder seguir adelante. Vamos a pedirle al hermano Emanuel que ponga la alabanza. Hermano Emanuel. Estimados pastores de la Iglesia del Señor, me dirijo a ustedes en representación de la Unidad Pastoral Evangélica de la Comuna de Pedro de la Cerda. Mi nombre es el pastor Juan Lagos y me dirijo a ustedes con el propósito de dar a conocer un tema que, como cristianos obedientes a la palabra del Señor, debemos analizar. He sabido que uno de los temas que Satanás más ejecuta es dividir a la Iglesia del Señor, ofreciendo guías y patrocinantes que nada tienen que ver con la iglesia espiritual del Señor Jesucristo, que solo buscan y manipulan para obtener beneficios personales y que nada tienen que ver con Jesucristo. Mas es necesario, y para ello les cito Romanos 16, versículos 17 y 18, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos,
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y son ellos con suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos. Esto es para que reflexionemos y para orar, para que Dios muestre y que podamos discernir claramente las artimañas del enemigo. No olvidemos que la orden de nuestro Señor es que permanezcamos unidos, y sería aconsejable para muchos leer y meditar al respecto lo que expresa Juan capítulo 17. Así que, pastores, desde acá, conjuntamente con el directorio en pleno, queremos llamar la atención al respecto para que pensemos que se aproximan fechas importantes para los políticos. No queremos que usen la iglesia para su propósito, sino que sirvámosle al Señor, porque Él es el Señor que nos guía a hacer lo que tenemos que hacer en beneficio no tan solo de nosotros, sino que también de la comunidad. Un abrazo en Cristo y que Dios les bendiga.